Muchas veces, nosotros cuando tenemos a la química enfrente, decimos, uy, qué problema, ¿ya? Porque normalmente en el colegio no lo vemos como química propiamente dicho, sino lo vemos como el curso de CTA, Ciencia, Tecnología y Ambiente. Y acá combinan lo que es química, física y biología. Así que posiblemente tú has visto algunos conceptos de química, pero no lo has visto con ese nombre, no lo has visto con el nombre de química, ni con el nombre de física, ni con el nombre de biología, sino lo has visto como el curso de CTA, Ciencia, Tecnología y Ambiente. Han estado llevando CTA en el colegio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ciencia, Tecnología y Ambiente. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Que ustedes llevan conceptos de física, llevan conceptos de química, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es reforzar todo lo que son los cursos, pero únicamente enfocado en química, en física, y luego más adelante en matemática e inglés. ¿Ya? Si preguntas a papá, a mamá de repente, que ya son mucho mayores y ellos sí llevaron química separada de los cursos, pueden decir, ah, qué feo curso, pero no, no es un feo curso, es un curso muy, muy bonito, que si tú le tomas interés, te va a ayudar muchísimo a entender cómo se mueve este mundo y cómo está constituido, sobre todo. ¿Por qué? Porque una de las partes fundamentales de química es hablar acerca del átomo. ¿Alguien tiene idea de qué significa la palabra átomo? ¿Sabes qué significa la palabra átomo? Eso es algo que siempre nos dicen. ¿Sabe qué significa la palabra átomo? ¿No? La palabra átomo proviene de la unión de dos vocablos. Uno que significa a, que es sin, y tomo, que es división. Entonces, cuando tú mencionas la palabra átomo, átomo significa sin división o indivisible. Y es que antiguamente las primeras personas que se preguntaban cómo podía estar formada la materia, decían, la materia se puede dividir hasta llegar a un punto en que ya no lo puedo dividir más. Entonces, ese punto que ya no lo puedo dividir más, yo le voy a dar el nombre de átomo. Solamente que estamos hablando de tiempos muy, muy antiguos. Nosotros ahora tenemos muy desarrollada la ciencia y podemos ver muchas, muchas cosas, pero mucho de ello no podría ser posible si es que no hubiera sido el desarrollo del átomo. Buenos días, Stephanie, ¿cómo estás? Entonces, no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el desarrollo del átomo. Imagínate que tú ves el mar. Si tú ves el mar, lo ves como si fuera un todo. Pero ¿puedes ir dividiendo el mar en algo más pequeño? Sí. Tal vez tú vas con un balde, coges un poco de agua, ¿cierto? Ya dividiste, ya tienes un poco del mar en el balde. Ahora, puedes tomar un vaso y puedes coger el agua que está dentro. Lo dividiste más. Ahora, si tú quieres eso de ahí, puedes ir tomando una gotita y esa gotita la estás dividiendo aún más. Y si quieres dividirlo más, puedes golpear, 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 golpear hasta llegar a una gotita muy, muy pequeñita que ni siquiera puedas ver, pero en realidad tú puedes seguir dividiendo a esto grande que le llamamos materia en algo mucho más pequeño. Y cuando ya no puedas dividir más, a esa mínima porción que ya no se puede dividir más, se le da el nombre de átomo. De ahí es de donde nace la palabra átomo. Los antiguos pensadores dijeron, oye, ¿hasta dónde puedo llegar a dividir la materia? Voy a llegar a dividirla hasta un punto que ya no pueda dividirla más. Y ese punto que ya no pueda dividirla más, le voy a dar el nombre de átomo. Y es así como nace esta palabra y es así como nace la teoría atómica. El átomo es la mínima unidad de lo que está formado toda la materia y conserva las características de un elemento químico. ¿Dónde se encuentran ubicados los elementos químicos? ¿Alguien tiene idea dónde encontramos ubicados a los elementos químicos? ¿Dónde están todos los elementos químicos en su conjunto? En la tabla periódica. Excelente, en la tabla periódica. La tabla periódica tiene a todos los elementos químicos. Si yo te digo H, ¿a qué elemento me debo estar refiriendo? ¿Saben qué elemento es el H, símbolo H? Hidrógeno. Hidrógeno. Hidrógeno, excelente. Hidrógeno. O, ¿qué elemento químico es O? Oxígeno. No. Oxígeno, perfecto. Si yo tengo de repente, a ver, N, ¿qué elemento químico es N? Nitrógeno. Nitrógeno, excelente. Entonces, los elementos químicos todos se encuentran en la tabla periódica. Vamos a llegar a un momento en que vamos a hablar acerca de estos elementos químicos. Pero lo importante es que tú sepas, oye, si yo quiero saber de un elemento químico, ¿dónde lo puedo ubicar? En la tabla periódica. Me voy a la tabla periódica y encuentro todos los símbolos de los elementos químicos. Y si no me sé todos los símbolos, lo que hago es
abajito debe estar el nombre de ese elemento químico. Por ejemplo, H, hidrógeno, O, oxígeno, N, nitrógeno, y así puedes encontrar muchos otros elementos químicos más. La mínima unidad de materia que conserva las características de un elemento químico es el átomo. Y en este caso, todos los átomos o todo el elemento cobre está formado por átomos de cobre. El elemento hidrógeno está formado por átomos de hidrógeno. El elemento oxígeno está formado por átomos de oxígeno. Y así sucesivamente. Pero, ¿cómo va avanzando todo esto? O sea, no es que ha sido tan fácil como nosotros lo conocemos ahora, ¿ya? En la antigua Grecia había un señor, ¿ya?, de nombre Aristóteles, que se imaginaba de que toda la materia estaba formada por 4 elementos, ¿ya?, a los que se les llaman los 4 elementos aristotélicos. ¿Quiénes son esos 4 elementos aristotélicos? Agua, aire, tierra y fuego. Agua, aire, tierra y fuego. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Agua, aire, tierra y fuego. El agua me representa a lo líquido, ¿ya? La tierra me representa a lo sólido. Por lo tanto, el aire, ¿a quién debería representarme? Ayúdame. Si ¿A lo gaseoso? Excelente, perfecto. Entonces, si el agua me representa a lo líquido, la tierra me representa a lo sólido, entonces el aire me debe representar a lo gaseoso. Entonces, ellos no habían separado, ¿ya? ¿Pero el fuego no es una reacción química? Ya, y ahí vamos a ese punto, excelente, Cristian. Lo que ocurre es que el fuego no es parte de un elemento químico, pero me representa la energía. Entonces, lo que ellos pensaban en su cabecita es que tenías sólido, líquido, gaseoso y energía. Y el fuego me representaba a la energía. Entonces, Aristóteles imaginaba de que la materia era así, que era continua. Un gran problema porque los antiguos filósofos no hacían pruebas experimentales, no hacían pruebas científicas. Simplemente ellos decían, oye, mira, yo creo que la materia puede estar creada por agua, aire, tierra y fuego. Nada más, ¿sí? Pero ellos no hacían ninguna prueba. Entonces, gracias al amigo Aristóteles es que se mantuvo ese pensamiento de agua, aire, tierra y fuego y no se terminó de dilucidar cómo podría ser el átomo. Dos señores, Leucipo y Demócrito, en ese tiempo, ¿ya?, también pensaban de que la materia sí podía estar formada por átomos, pero no podían ir en contra de las ideas de Aristóteles. Entonces, lastimosamente, lo que ellos pensaron quedó desterrado ahí en el tiempo, ¿ya? Para estos señores, erróneamente se imaginaban, los átomos del agua son esféricos, por eso el agua puede fluir, puede desplazarse de un punto hacia otro. Y los átomos del fuego son como estrellas cortantes, por eso cuando tú pones tu mano cerca del fuego, ellos se imaginaban, son como estrellitas que están pasando por tu mano, por eso es que sientes que te cortan, y no es que te estás cortando, sino que te estás quemando, ¿verdad? Cuando pones tu mano cerca del fuego, es como te cortaras. Pero ellos decían, oye, ¿y por qué siento esto? Es porque los átomos del fuego deben ser como estrellas. Todas esas ideas son ideas que hoy día no son correctas, ¿ya? Pero son los primeros intentos de tratar de explicar cómo estaba formado todo lo que nos rodea. El primer señor que intentó de hacer una explicación más científica fue John Dalton, ¿ya? John Dalton propone la primera teoría atómica que tiene sustento científico. Tampoco tenía muchos argumentos científicos o muchas herramientas para poder demostrarlo. Él hizo esto en el año de 1808. ¿Te imaginas? 1808, más de 200 años, ¿no? Entonces, él en ese tiempo y con todas las limitaciones que tenía, dijo, oye, toda la materia está formada por átomos. Toda la materia está formada por átomos. Y trajo abajo todas las ideas que tenía Aristóteles. Toda la materia está formada por átomos. Y dijo 4 cosas muy importantes, ¿ya? Que los átomos son indivisibles. Son como esferas muy compactas que ya no se pueden dividir más. Llegas al átomo, ya no lo puedes dividir más, ¿ya? Luego dijo que los átomos son indestructibles. No hay forma de cómo destruir a un átomo. No existe la mitad de un átomo, la tercera o la cuarta parte de un átomo. Los átomos son indestructibles. Después dijo, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Si él es un átomo de hierro, el otro átomo de hierro es igualito. Pero si él es un átomo de cobre, el átomo de cobre y el átomo de hierro son diferentes. ¿De acuerdo? El átomo de hierro y el átomo de hierro son iguales. Átomo de cobre y átomo de cobre son iguales. Pero átomo de hierro y átomo de cobre son
diferentes. Chicos, el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno, para Dalton, ¿eran iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes, claro. El átomo de hidrógeno y el átomo de nitrógeno, para Dalton, ¿eran iguales o eran diferentes? Diferentes. Diferentes, perfecto. Dos átomos de oxígeno, para Dalton, ¿eran iguales o eran diferentes? Iguales. Iguales, correcto. Iguales. Y dos átomos de hierro, para Dalton, ¿eran iguales o eran diferentes? Iguales. Iguales, ¿te das cuenta? Entonces, para la idea de Dalton, todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos, pero átomos de elementos diferentes son diferentes. Y dijo algo muy importante: cuando los átomos se combinan, lo hacen en una relación de números enteros sencillos. O sea, en otras palabras, yo no puedo tomar la mitad de un átomo, la tercera parte o la cuarta parte de un átomo. Siempre los átomos se combinan en relación de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, pero nunca la mitad, la tercera o la cuarta parte del átomo. ¿Por qué? Porque la cabecita de Dalton, los átomos, ¿cómo eran? ¿Cómo eran los átomos? Aquí lo dice. ¿Cómo eran los átomos? Destructibles. Indestructibles. Por eso tú no podías dividir a los átomos. Los átomos se mantenían como tal constantes. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente idea aparece con el descubrimiento de los rayos catódicos, chicos. Esto de los rayos catódicos es muy importante porque hubo señores que empezaron con el descubrimiento de la electricidad a tratar de imaginarse otras cosas, ¿ya? Y este señor, Sir William Crookes, en 1875, trabajó el tubo de rayos catódicos. De repente, todavía en casa nosotros tenemos un televisor de este tipo. ¿Has visto televisores de este tipo? La mayoría de estos televisores son... Yo tengo uno. Tú tienes uno, excelente, ya. Mira, tú que tienes, Cristian, uno, la parte de atrás es muy abultada, ¿cierto? ¿Sí? Esa parte de atrás que es muy abultada es un tubo de rayos catódicos. Los antiguos televisores, o los televisores que ya no son los modernos, los que son planitos, utilizaban el tubo de rayos catódicos para poder proyectar las imágenes. Entonces, imagínate, este señor en 1875 logra descubrir algo que luego se convertiría en el desarrollo del televisor que nosotros conocemos actualmente. El tubo de rayos catódicos era un tubo que, como su nombre lo dice, generaba rayos catódicos. Pero los rayos catódicos, ¿qué son? Electrones. Este señor, por primera vez, empieza a descubrir que había otras partículas internas dentro de la materia. Y una de esas partículas eran justamente los electrones. Los rayos catódicos, tú los puedes observar como unos rayitos dentro de un tubito de este tipo, algo así como si fuera un fluorescente. Tú no puedes ver lo que está dentro del fluorescente, ¿cierto? Pero si pudieras ver lo que hay dentro del fluorescente, posiblemente podrías ver un rayito que cruza desde un lado hacia otro. Así son los rayos catódicos. Luego otro señor, ¿ya? Eugene Goldstein, encuentra algo que se llama los rayos canales, ¿ya? Y los rayos canales eran hasta cierto punto opuestos a los rayos catódicos. Los rayos catódicos eran electrones. Alguien me dice, los electrones, ¿qué carga tienen? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, perfecto. Negativa. ¿Qué carga tienen los electrones, chicos? ¿Qué carga tienen los electrones? Carga negativa. Negativa. Y si yo te digo que algo es opuesto, ¿ya? ¿Qué carga debe tener? Positivo. Carga positiva. Entonces, los rayos catódicos tienen carga negativa. Los rayos canales tienen carga Positiva. positiva. Si los rayos catódicos tienen carga negativa, los rayos canales tienen carga positiva. Entonces, uy, está pasando algo. ¿Qué está ocurriendo? Dalton había dicho de que el átomo era indivisible, indestructible, impenetrable y eterno, pero en su cabecita no estaban estas cargas positivas ni estas cargas negativas. Entonces, ¿cómo meter todo eso en una sola idea del átomo? Eso lo hizo este señor, John Joseph Thomson. John Joseph Thomson empezó vamos a decirle, jugar, experimentar con los rayos catódicos, y al experimentar con los rayos catódicos, se dio con la sorpresa de que el átomo no era como lo había dicho Dalton, sino el átomo, en realidad, terminaba siendo como un budín con pasas, ¿ya? Para hacernos una idea más cercana, imagínate un panetón, ¿ya? Un panetón con sus pasas y sus frutas, ¿ya? Todo el panetón es una carga positiva. Y las pasitas, las frutas, ¿ya? Son las cargas negativas. Por lo tanto,
si las pasitas y las frutas son las cargas negativas, ¿ellos qué deben ser? Deben ser los Electrones. electrones. Excelente. Deberían ser los electrones. Entonces, si es que ellos vienen a ser los electrones, entonces este átomo tendría una carga positiva, todo el panetón sería positivo, y las partículas, las pasitas, serían las cargas negativas. Todo positivo con los electrones incrustados, como las pasas en un budín o como las frutas confitadas dentro de un panetón. De tal manera que todo termina siendo de carga neutra, o sea, no tiene carga. Para Thomson, a esto se le llamó el modelo atómico del budín con pasas. Para Dalton, el átomo era una esfera compacta. Para Thomson, el átomo, ¿cómo era? Como un budín con pasas, ¿ya? Entonces, para Dalton, ¿cómo era el átomo? Era Un budín con Para Dalton, ¿cómo era para Dalton? Era compacto. Una esfera compacta, perfecto. ¿Y para Thomson, cómo era el átomo? Un budín con Como un budín con pasas. Y si no te acuerdas, como un budín con pasas, un panetón con sus frutas confitadas. O la sandía con sus pepas, ¿ya? Si lo quieres ver de otra manera. Así era para Thomson el átomo, ¿ya? Ahora, el modelo atómico de Thomson era un modelo atómico que parecía que era bueno. Sin embargo, Thomson no logró descubrir la carga del electrón. A Thomson se le considera como el padre del electrón porque él hizo todos los experimentos para tratar de descubrirlo, pero no logró hacerlo. Él llegó solamente a encontrar la relación entre la carga y la masa del electrón. Y le dijo, científicos, háganse famosos, ¿ya? Yo no he logrado encontrar la carga o la masa del electrón, pero los reto. Ustedes hagan experimentos para hallar la carga o la masa del electrón y la van a poder hallar, porque yo ya encontré la relación carga-masa. Entonces, ¿quién hace esos experimentos? Lo hace ese señor, Robert Millikan, en 1909, chicos. ¿Qué hace Robert Millikan? Se inventa un experimento llamado el experimento de la gota de aceite. Y con su experimento de la gota de aceite, él logra determinar la carga del electrón. ¿Cuánto vale la carga del electrón? Por favor, repite conmigo. Vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Ya? A ver, repite conmigo. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Correcto? Cristian, dime, ¿cuánto vale la carga del electrón? 6 por menos 19 coulomb. ¿Ya? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Luanita, dime, ¿cuánto vale la carga del electrón? 1,6 por 10 de menos 19 por 1. Coulomb. ¿Ya? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Excelente, Luanita. María Paz, ¿cuánto vale la carga del electrón? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Coulomb, excelente, de esa manera. Entonces, ese numerito ténganlo en cuenta porque esa es la carga del electrón. Para Dalton, ¿el átomo cómo era? Rapidito, para Dalton, ¿cómo era el átomo? Esfera compacta. Una esfera compacta. Esfera compacta, perfecto. Para Thomson, ¿cómo era el átomo? Budín con pasas. Un budín con pasas. Thomson, ¿descubre la carga del electrón? ¿Sí o no? Sí. No. No, Thomson no descubre la carga del electrón, descubre la relación con la masa del electrón. ¿Quién descubre la carga del electrón? Este señor, ¿cómo se llama? Millikan, con su experimento de la gota de aceite. Encontró que la carga del electrón vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ya? Luego, un poquito más adelante, aparece este señor, Lord Ernest Rutherford, ¿ya? Este señor era un profesor universitario y estaba trabajando con sus alumnos de la siguiente manera. Para ese momento ya se habían descubierto los rayos alfa, se había descubierto la radiactividad. Y tenían aquí un material que emitía partículas alfa. Entonces él dijo, miren, vamos a bombardear láminas de oro, ¿ya?, con partículas alfa. Si es cierto lo que ha dicho Thomson, entonces lo que tiene que pasar es que todos los rayos alfa van a pasar por esta lámina y los voy a observar aquí. Aquí voy a observar lucecitas, ¿ya? Es lo que él pensaba, ¿ya? Entonces, para su sorpresa, en vez de encontrar
solamente algunos rayos acá, encontró que los rayos se desviaban muchísimo. Entonces él dice, oye, esto no está bien. ¿Por qué? Porque los rayos en realidad debería yo observarlos aquí en un solo punto, pero estoy viendo que se dispersan demasiado. ¿Y eso por qué está pasando? Entonces Rutherford dijo, lo que pasa es que el átomo no es compacto, ni tampoco es como una esfera, como dijo Thomson o como dijo Dalton, sino el átomo es como un sistema planetario en miniatura. ¿Quién es el centro del sistema planetario? Rapidito, el centro del sistema planetario. Sol. El Sol. El Sol. ¿Quiénes giran alrededor del Sol? Planetas. Los planetas, perfecto. Entonces, igual, imagínate al átomo como un sistema planetario. La parte central ya no la llamamos Sol, la llamamos núcleo y tiene carga positiva. ¿El núcleo qué carga tiene, chicos? Positiva. Positiva. Y en los alrededores giran los electrones como los planetas alrededor del Sol. Por esa razón, a este sistema o a este modelo se le llamó modelo del sistema planetario en miniatura. Entonces, ¿cómo le llamamos al modelo de Rutherford? El modelo del sistema planetario en miniatura, ¿no? Y el centro, que es el Sol, en realidad, ¿qué nombre va a tener ahora? Núcleo. Núcleo atómico, perfecto. ¿Y el núcleo atómico qué carga tiene, chicos? Una carga Positiva, Positiva. excelente. Y alrededor del núcleo, ¿quiénes giran? Los Planetas. No, alrededor del núcleo, ¿cómo van a girar los planetas? ¿Qué te pasa? Alrededor del núcleo giran los electrones, correcto. ¿Y los electrones qué carga tienen? Una carga negativa. Negativa. Entonces, positivo del núcleo con negativo de los electrones, todo se anula y por lo tanto el átomo es neutro. Entonces, a este modelo se le llamó el modelo del sistema planetario en miniatura. Fue un modelo bastante bueno, ¿ya? Sin embargo, tuvo algunas inconsistencias que más adelante fueron resueltas por un señor de nombre Bohr. Bohr utilizó la teoría cuántica de Max Planck, desarrollada por Max Planck, para poder explicar su modelo atómico. Para Bohr, el átomo sí tenía la forma de un sistema planetario, pero tenía más restricciones de lo que había dicho Rutherford, ¿ya? Entonces, un pequeño repaso, chicos. ¿Quiénes dan las primeras ideas del átomo? Aristóteles. ¿Aristóteles de quién habla? De 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Rapidito. Aire, agua, tierra. Aire, agua, tierra y fuego. ¿El agua qué me representa? ¿Aló? Líquido. Líquido. La tierra, ¿aló? Sólido. Sólido. El aire, ¿aló? Gaseoso. Gaseoso. Y el fuego, ¿alá? Energía. La energía que provoca el cambio. Esas ideas de Aristóteles no estaban sustentadas experimentalmente, entonces él tuvo que cambiar esto. Leucipo y Demócrito pensaron de que la materia estaba formada por átomos, pero quien recuperó esa idea fue John Dalton. Para Dalton, en la idea, en la cabecita de Dalton, el átomo era una Esfera compacta. Indivisible, indestructible, impenetrable y eterna. Los átomos no se podían dividir, ¿de acuerdo? Luego se va descubriendo los rayos catódicos. Los rayos catódicos tienen carga Negativa. negativa, ¿correcto? Y con el desarrollo de los rayos catódicos se pudieron hacer los Televisores. televisores, claro, ¿no? O sea, con el desarrollo de los rayos catódicos se pudieron luego más adelante inventar los televisores. Los rayos Si catódicos... saco lo que tiene mi tele, ¿qué pasa? ¿Perdón? Si saco lo que crea los rayos catódicos de mi tele, ¿qué pasará? No va a pasar nada, simplemente deja de funcionar. Si tú ves en tu televisor que tiene ese tubo de rayos catódicos, cuando tú lo enciendes, aparece un puntito en el centro de la pantalla. Y cuando tú lo apagas, aparece un puntito en el centro de la pantalla. ¿Por qué? Porque cuando los rayos catódicos se activan, generan un puntito en el centro de la pantalla y luego toda la pantalla se enciende. Y cuando tú lo apagas, entonces estos rayitos regresan a su estado y por eso la pantalla también se apaga y ya no ves la imagen. Esa es la función del rayo catódico. Pero ese televisor de rayos catódicos, y no me vas a dejar mentir, ahora haz la prueba, cuando tú lo tienes mucho tiempo encendido en la parte de atrás, se calienta mucho. ¿Y eso por qué? Porque los rayos catódicos generan mucha energía que se pierde en forma de calor. ¿Correcto? Eso lo vas a descubrir ahora de repente que lo veas serio. ¿Ya? Entonces, los rayos catódicos, ¿qué carga tienen, chicos? Negativa. Carga negativa. Y los rayos catódicos sirvieron para producir a los Televisores. televisores. Excelente, chicos. Ahora,
En la idea, en la cabecita de Thomson, ¿el átomo era? Una esfera Budín con pasas. No, en Thomson no. Con pasas. Ah, ¿cómo qué? ¿Cómo era? Budín con Budín con pasas. pasas. Un budín con pasas, correcto. Un budín con pasas, un panetón con sus frutitas o una sandía con sus pepas, ¿no? Esa era la idea que tenía Thomson. Te pregunto, ¿ya? ¿Thomson logró descubrir la carga del electrón? No. No, Thomson no logró descubrir la carga del electrón. Thomson lo que hizo fue descubrir la relación carga-masa. ¿Quién descubrió la carga del electrón? Robert Millikan. Acá está, Robert Millikan, con su experimento que se llamó la gota de... La gota de aceite. Excelente. Luego, lo que hace Rutherford es verificar si esto era cierto o no era cierto. Entonces, al verificarlo, él encontró que algunas partículas pasaban la lámina, la mayor parte, algunas se desviaban y algunas rebotaban. Al modelo de Rutherford, ¿cómo se le llamó? El modelo del Sistema planetario. El sistema planetario en miniatura. sistema planetario en miniatura. ¿El centro de ese sistema planetario quién era? El núcleo. El núcleo. ¿Y el núcleo qué carga tiene? Positiva. Positiva. ¿Y quiénes giran alrededor? Los Electrones. electrones. ¿Y los electrones qué carga tienen? Negativa. Negativa. ¿Y todo en conjunto tiene carga o es neutro? Es neutro. Neutro. Excelente, chicos. Entonces, eso es lo que ustedes deben saber. Tarea para ustedes para la casa, ¿ya? Esto lo van a poner en su cuaderno, ¿ya? Esto que tienen acá, Profesor, tarea para ustedes, ¿ya? profesor, Dime, Stephanie. solamente esa parte nada más, no los otros. Solamente esa parte, pero le voy a dejar una tarea adicional, ¿ya? Que le va a servir para compensar su examen si es que salen mal, ¿ya? Ya. Listo. Entonces, vayamos acá. Esto lo van a encontrar en la plataforma. Veamos ejercicios antes que nos gane la hora, porque así cuando uno se divierte, la hora se pasa volando, ¿ya? Veamos, chicos. Nos dice, indique el filósofo griego que propuso que la materia era continua y estaba formada por 4 elementos divinos. ¿Quién fue? Aristóteles. Entonces aquí marcamos a Aristóteles. Perfecto. Estima por primera vez la relación entre el tamaño del átomo y el tamaño del núcleo atómico. ¿Quién habla del núcleo atómico, chicos? Por primera vez. Núcleo atómico. Rutherford. Excelente. Señale, o según el modelo de Thomson, señale verdadero o falso. Según Thomson, los átomos son eléctricamente neutros. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque todo el panetón positivo, ¿ya? Se anula con la carga negativa de las frutas y las pasas. O sea, positivo y negativo me da neutro, ¿ya? No. Está bien. Los protones le confieren carga positiva. Antes que me respondas, ¿Thomson habló de protones? No. No, nunca hablamos de protones. De electrones. Excelente. Entonces, los protones le confieren carga positiva. ¿Eso sería correcto para Thomson? No. No, Falso. es correcto. Falso. Excelente. Lo primero era verdadero, lo siguiente era falso. ¿Sí? Falso. Lo tercero, los electrones se encuentran incrustados en el átomo como esferas en un budín con pasas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, aquí que vamos a marcar verdadero, falso y verdad. ¿Qué letra? La C. La letra C. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora, dice, respecto a Dalton, señale las que evidencias conocidas actualmente invalidan el modelo atómico de Dalton. Se conoce actualmente. Miren, los átomos no son indivisibles, poseen una estructura interna. Chicos, actualmente sí. Esto se los voy a comentar, ¿ya? Para Dalton, el átomo no tenía una estructura interna, era una esfera. Pero actualmente nosotros sabemos que el átomo sí tiene una estructura interna. Esa estructura interna es, por lo menos, el núcleo, que tiene protones y neutrones, y luego los electrones. Por lo tanto, los átomos no son indivisibles, sí, esto invalida el modelo de Dalton. La reacción de fisión nuclear demuestra que es posible fragmentar un átomo para formar otro. Si yo tengo una esfera compacta, la fisión nuclear puede romper estos átomos y se libere gran cantidad de energía. Eso es la bomba atómica, ¿ya? Y tal como propuso Dalton, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Eso no necesariamente es correcto,
¿Ya? Entonces, los átomos no son indivisibles, poseen una estructura interna, eso sí lo invalida. Lo de acá también lo invalida, y lo de acá no. Entonces, lo que lo invalida sería 1 y 2. ¿Quién descubre el neutrón? Lo descubre James Chadwick. ¿Ya? No, Shadwick. El átomo está formado por un núcleo central positivo, en el cual se concentra la masa del átomo. Y los electrones giran en torno a este como los planetas alrededor del Sol. ¿De quién estamos hablando, chicos? Rutherford. Rutherford. De Rutherford. Rutherford, correcto, de Rutherford. Listo. Luego te dice, propuso la primera teoría atómica con sustento científico. ¿Quién propone la primera teoría atómica con sustento científico? Dalton. Excelente, Stephanie. John Dalton, correcto, fue el primero que sustenta. Según el modelo de Thomson, escucha, el modelo de Thomson, el átomo posee un núcleo central. ¿Thomson habló de un núcleo? No. No. ¿Quién No, habla del núcleo nunca. por primera vez? Rutherford, excelente. Rutherford. El núcleo del átomo no posee carga. Insisto, ¿Thomson habló del núcleo? No. No, por lo tanto, esto es falso. Los protones son partículas de carga positiva. Pregunto, ¿Thomson habló de protones? Nunca. Nunca, entonces eso no es cierto. Dice, el átomo era una esfera compacta de carga positiva en la cual se encuentran incrustados los electrones. ¿Eso lo asocias con Thomson, sí o no? ¿Sí? Claro, Sí. eso está. Porque el modelo de Thomson, ¿cómo se llamaba, te acuerdas? ¿Budín con pasas? El modelo del Budín-Compás. Perfecto, listo. Respecto a la teoría atómica de Dalton, ¿ya? Predice que los electrones poseen carga negativa. Te pregunto, ¿Dalton menciona a los electrones? No. No. ¿Quién menciona por primera vez a los electrones? Rutherford. No. Thompson. Thomson, claro, con el descubrimiento de los rayos catódicos. Excelente. Establece que la masa del átomo se concentra en el núcleo atómico. Te pregunto, ¿Dalton habla del núcleo atómico? No. No. ¿Quién habla por primera vez del núcleo atómico? Rutherford. Rutherford, excelente. Y propone el átomo como una esfera compacta e indivisible. ¿Esto lo predice Dalton, sí o no? Sí. Excelente. Entonces, esto sí lo predice Dalton. Entonces, lo correcto sería solo La C. la letra C. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, nos hemos quedado sin tiempo. Tarea para ustedes, que lo voy a dejar en la plataforma. ¿Ya? Van a escribir, ¿ya? Van a escribir esto de acá. O sea, además de lo que tienes que hacer, esto lo vas a pasar en tu cuaderno. ¿Ya? Esto, ¿ya? Va a tener puntos adicionales en su examen. ¿Ya? Esto de acá, lo ves en tu computadora, lo pasas en tu cuaderno. Y ya vamos a ver cómo van a pasar las tareas, porque las tienen que tomar fotografía y pasarla a través del email. ¿Ya? ¿Con todo imágenes o solo la letra? Solo la letra, si es posible, lo que puedas dibujar, lo dibujas, no hay ningún problema. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Ok. Listo, me parece muy bien. Listo, chicos. ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? Y así igual la otra tarea que dijiste. Y la otra tarea, claro, que sería esto de acá. Esto de acá sí es obligatorio. Lo otro es opcional para mejorar su nota en el examen. ¿Ya? Y las imágenes, como dijo, si podemos. Sí, acá, bueno, sí. Esto sí, completo. ¿Ya? Esto sí, completo, con todo imágenes. O sea, ¿Ya? con todas tenemos que dibujar. Sí, todos estos cuadritos con sus imágenes, ¿ya? Y en el otro caso, sí, las imágenes son opcionales. ¿Ya? Sí. Listo, chicos. Entonces, hasta Ok, acá. profesor. Preguntas, consultas, comentarios, ¿todo bien? ¿Sí? Ya. Bueno, chicos, entonces, muchas gracias por haber asistido. Ya nos estamos viendo el siguiente sábado y estamos también conversando a través del chat. Se me cuidan bastante. Chao. Nos vemos, cuídense. Su siguiente clase es a las 9:10 por si acaso, así que vayan, relájense, tomen agüita o coman algo que les distraiga. Nos vemos. Chao, cuídense.